Estamos de vuelta en Hechos AM Puebla, 8 de la mañana con 20 minutos. Soy Armando Álvarez, muy buenos días. El 20 de noviembre se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Es por eso que para muchos estudiantes y trabajadores se tuvo un fin de semana largo, el que ya pasó, ya se pagó, aunque este es uno de los movimientos que marcó el rumbo de nuestra nación. Las causas que motivaron el movimiento son múltiples y cabe mencionar que Puebla tuvo un lugar importante. Justamente vamos a hablar un poquito de este tema. Nos enlazamos con Pedro Mauro Ramos. Él es cronista y le agradecemos que nos tome la comunicación. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Armando. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto. Oye, platícanos un poquito sobre este movimiento. ¿Cuál fue el primer acto que se llevó a cabo? Hay quien dice que sí, que empezó aquí en Puebla, y hay quien dice que no, que Puebla cobró relevancia, pero comenzó en otro lugar. Sí, claro, mira. La importancia de la Revolución Mexicana y sobre todo el caso de Puebla es un caso muy específico y obviamente que a nosotros como poblanos nos llena de orgullo. El movimiento de Francisco I. Madero no surgió como tal a partir de 1910. En Puebla, por ejemplo, desde 1909, Aquiles Cerdán funda el club político Luz y Progreso, con apenas 66 miembros, que obviamente pues en las élites poblanas pues eran muy mal vistos, porque no era un movimiento que todavía estuviera ya pues cobrando mucha fuerza. Para octubre, el 25, todavía en 1909, se reúne Francisco I. Madero con algunos intelectuales y es recibido por los clubes antireeleccionistas. En ese mismo año, pero ya por estas fechas, el 2 de diciembre, se funda el partido antireeleccionista con Aquiles Cerdán. De esta reunión es de la única fotografía que conocemos de Aquiles Cerdán con Madero. Entonces, pues todo el camino que siguió Francisco y Madero va muy de la mano con Puebla. Más adelante, ya en 1910, cuando las cosas ya estaban un poco más complicadas, el 14 de mayo, el candidato, ya como candidato presidencial, Francisco I. Madero, visita Puebla y es apoyado por un mitin de 25,000 personas que escucharon la arenga y obviamente pues el mensaje que él comunicó, esto desde el ya muy famoso balcón que está pues en contraesquina del Templo de la Compañía de Jesús, enfrente del Carolino, que hoy en día pues es conocido como la Plaza de la Democracia. La historia que refleja obviamente el inicio de nuestra revolución va completamente ligada pues a una familia, y esta familia pues es la familia Cerdán, compuesta en ese momento pues por 4 hermanos: Aquiles, Máximo, Carmen y Natalia. Francisco y Madero, cuando comienza la revolución, señala que el 20 de noviembre de 1910, conforme al Plan de San Luis, en esa fecha iba a realizarse el movimiento armado en toda la República. Sin embargo, el 18 de noviembre, un día como hoy, el jefe político de Puebla, Miguel Cabrera, el jefe de policía, perdón, Miguel Cabrera, hace pues llega a la casa de los hermanos Cerdán para inspeccionar, ya que se comentaba que ahí existían un arsenal clandestino, pues en aquel entonces, y obviamente ahí es como se desata toda esta historia que a nosotros los poblanos nos da el orgullo para mencionar que es el inicio de la Revolución Mexicana. Es decir, que los descubren y se tiene que adelantar el movimiento, ¿no? Es lo que entendemos. Platícanos un poquito acerca de estos personajes de la familia Cerdán. ¿Cuál era el papel de cada uno? Sí, claro. La familia Cerdán eran descendientes de un personaje muy importante para Puebla, fue gobernador del estado, el ciudadano Miguel Cástulo Alatriste. Entonces se podría decir que desde ahí ellos ya tenían la sangre combativa y obviamente pues por la lucha social. Ellos económicamente pues era una familia que estaba pues acomodada, y ellos se dedicaban a lo que era la venta y el arreglo de zapatos. Ellos eran zapateros. Entonces, pues realmente pues no eran personas ya muy, muy grandes. Prácticamente, Máximo, pues era el más joven, pues no tenía todavía familia, salvo Aquiles, que tenía así sus hijos.
pero pues ellos eran un grupo de hermanos que todos ellos se dedicaron obviamente al apoyo para quitar o cambiar el rumbo de lo que venía siendo la descentralización del poder que regía en aquel entonces por el gobernador Mucio Martínez y obviamente pues por la figura presidencial de aquel entonces, Porfirio Díaz. Muy bien, pues en los siguientes días seguiremos hablando, por supuesto, de este tema. Se acerca el Día de la Revolución, 20 de noviembre. Gracias, Pedro Mauro. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Ahí lo tiene Pedro Mauro hablándonos justamente del inicio de la Revolución Mexicana.